Yo soy el doctor Alejandro Afani, soy inmunólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, soy profesor titular de la Universidad de Chile y dirijo el Centro de VIH en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Vamos a tener una charla ahora de Innovando para terminar la pandemia del VIH, que va a estar a cargo del doctor Max Brito, que va a presentar la doctora Cristina Freuler, que es médica infectóloga y que además es médica infectóloga en Suecia y además profesora adjunta del Hospital Austral. Doctora. Bueno, a ver, esta mesa es una linda mesa, debo decir. Nosotros hace 30 años que estamos trabajando con VIH y siempre estamos tratando de frenar la epidemia o la pandemia y no lo hemos logrado. Con lo cual, aunque hablamos de prevención todo el tiempo, algo nos está fallando y realmente debemos innovar en las medidas que tomamos si queremos realmente lograr esta meta de que se frene la pandemia de VIH. Para esto tenemos la suerte de contar con el doctor Max Brito, que es, voy a leer porque si no me olvido, profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois en Chicago y además jefe del Servicio de Infectología del Hospital de Veteranos, ahí mismo en Chicago. Él se dedica básicamente a lo que es prevención, le interesa mucho lo que es la prevención y esta prevención incluso en poblaciones vulnerables como ser pacientes en las cárceles, etc. En este momento es investigador principal, tiene 2 subsidios para justamente implementar estrategias de prevención en estas poblaciones. Así que le doy la bienvenida al doctor Brito para que nos cuente de las estrategias más recientes con este fin. Muchísimas gracias. Gracias por la gentil introducción. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos a comenzar a hablar de innovar para terminar la pandemia según nuestros sueños en el 2030, lo cual es algo de utopía, pero las utopías nos sirven para caminar, ¿no? Como decía el poeta. Entonces, esta es más o menos la guía que voy a usar hoy. Voy a hablarles cómo podemos innovar a través de la prevención con las estrategias que ven ahí, cómo podemos innovar para tratar de llevar a los pacientes al cuidado temprano y cómo podemos innovar usando la comunidad o el cuidado comunitario y unidades móviles. Y les voy a poner como ejemplo algunas de las cosas que estamos haciendo en Chicago. El campo de la prevención de VIH es completamente diferente hoy a lo que fue hace 20 años. Tenemos muchas estrategias para prevenir el VIH. Tenemos el condón y la abstinencia, que lamentablemente han fallado para detener el VIH, pero todavía siguen siendo estrategias algo viables. La circuncisión masculina, el tratamiento como prevención, tratar de disminuir la carga viral comunitaria para disminuir el número de transmisiones, el PrEP y también la profilaxis post-exposición. Sí, tenemos ya muchas técnicas para prevenir esta enfermedad y el campo es completamente diferente a lo que era hace 20 años. No los voy a aburrir con la data de PrEP. Vamos a hablar de PrEP primeramente, porque ya de todos es bien sabido que el PrEP funciona. Les presento este metaanálisis que enumera la mayoría de los estudios de PrEP en donde se ve que el PrEP protege a las personas que lo toman, protege contra el VIH de manera muy significativa. Tomar una píldora de tenofovir, entricitabina al diario, pues previene con buena adherencia, es muy eficaz para prevenir el VIH, eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema del PrEP? El problema del PrEP es que no está llegando a las personas que debe llegar. Esta data, por ejemplo, del CDC de los Estados Unidos, vemos como el target de tener 80% de las personas en tratamiento, o más del 50% de las personas en tratamiento con VIH, vemos que en las poblaciones más vulnerables, en los afroamericanos y en los latinos, pues tenemos números muy bajos. El PrEP es más efectivo en hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres. En la ciudad de Chicago,
En Estados Unidos en general, el grupo número 1 de infecciones nuevas de VIH son personas entre 18 a 24 años de minorías raciales. Y esos son los que no están recibiendo el PrEP. Entonces, para que una estrategia funcione, pues tiene que llegar a la gente que la necesita, ¿no? Y eso está fallando con el PrEP, aunque es una estrategia muy efectiva. ¿Y por qué falla el PrEP? Primero, porque hay una falta de conocimiento. Muchas de las poblaciones son gente joven, no conoce el PrEP, aun cuando haya difusión en los medios. Y eso es lo primero, que no hay una falta de conocimiento sobre el PrEP. También hay comunidades que tienen baja percepción de riesgo. Hay hombres que tienen sexo con otros hombres que se consideran de bajo riesgo. Y entonces creen que el PrEP no aplica. El estigma social. Para tener PrEP, para tomar el PrEP, hay que ir a un médico, que alguien le dé una receta, hay que identificarse. Y eso crea un estigma social. ¿Qué pasa con el VIH también? Algo muy importante y que creo que en esta audiencia no es un problema, es el sesgo del proveedor. Hay muchos proveedores, por lo menos en el área en que yo practico en los Estados Unidos, que tienen problemas existenciales y morales con el PrEP, porque creen que al dar PrEP inducen a una conducta de riesgo, porque le dan la libertad al paciente de que tenga sexo sin protección. Y entonces ese sesgo también hay que lidiar con él en los proveedores de salud. Y en las minorías raciales en los Estados Unidos hay una desconfianza del sistema de salud que tiene raíces históricas. Las minorías afroamericanas no confían en el sistema de salud porque por mucho tiempo fueron usados como conejillos de India, si se quiere. Todos ustedes conocen los ejemplos, sobre todo en materia de enfermedades de transmisión sexual que existen en la historia. Es decir, es multifactorial el por qué el PrEP no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces tenemos que ser innovadores. Una píldora una vez al día es difícil de tomar, sobre todo para alguien que tenga 20 años. Tiene 20, 21 años, es muy difícil. Piensen ustedes lo difícil que para a los de ustedes que toman medicamentos, lo difícil que es la adherencia de una píldora una vez al día. Imagínense una persona de 20 años completamente sana. Entonces, tenemos ya estrategias para mitigar eso. Una de ellas son los inyectables, es decir, el cabotegravir, que ya está en el mercado en algunos países, que se da una inyección o 2 inyecciones cada 8 semanas. Pues eso mejora la adherencia porque no tiene uno que tomarse una píldora al día. Y está siendo también muy bien utilizado la combinación para el tratamiento de VIH. Ustedes conocen estos 2 estudios, el HPTN 083 y 084, que estudió la prevención del cabotegravir inyectable en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, el 083 y el 084, que estudió la eficacia comparado con tenofovir y entricitabina en mujeres. Y los dos ensayos mostraron unos resultados contundentes. No solamente el PrEP inyectable trabaja, sino que trabaja mejor que la píldora, y eso probablemente tiene que ver con la adherencia. Y como ven aquí en la curva de sobrevivencia acá, la incidencia de VIH fue mucho menor en pacientes que tomaron el cabotegravir. No sé si esto tiene un puntero, así que tomaron el cabotegravir cuando se compara a los que tomaron tenofovir con entricitabina, probando de que es una estrategia viable. Y ese beneficio se vio en todos los grupos. No voy a detallar todos los grupos, pero por grupos etarios, en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transgénero, en grupos de minorías raciales. El beneficio fue, ¿cómo se dice? Across the board. Fue a través de todos los grupos. En el 084 de mujeres participaron 3,000 mujeres cisgender, con una edad average de 26 años. El 57% de esas mujeres entre 18 y 25 años, hubo solo 4 infecciones en el cabotegravir y 34 infecciones en tenofovir y entricitabina, resultando en una protección significativa de aproximadamente 9 veces más protección de infecciones nuevas en pacientes con cabotegravir comparado con la píldora diaria. Es decir, tenemos una opción cada 8 semanas, cada 2 meses, inyectable, que puede mejorar la adherencia. Eso es una innovación para prevenir el VIH. Otro medicamento que viene, está ya aprobado en los Estados Unidos, pero viene en el pipeline para prevención, se está usando para
tratamiento es el lenacapavir. El lenacapavir es un medicamento de una clase nueva, es un inhibidor de la cápside viral, una clase completamente nueva. Y tiene dos atractivos. El primer atractivo es que como es una clase nueva, funciona en virus multidrogas resistentes y es la manera que se está usando en la actualidad. Se está usando para pacientes que tienen virus multidrogas resistentes, que afortunadamente son los menos en este momento. Actúa a dos niveles en el ciclo de vida, en etapa temprana y en etapa tardía, porque inhibe la formación del cápside, ¿no? Entonces previene la formación del cápside durante la integración del virus y durante la formación del virus luego de la transcripción. Entonces lo segundo atractivo de este medicamento es que puede ser dado de manera oral, pero también puede darse de manera subcutánea cada 6 meses. Es decir, que vamos de cada 2 meses a cada 6 meses de manera subcutánea. En los estudios iniciales ha sido estudiado en pacientes que tienen virus multidrogas resistente. En el estudio Calibrate, bueno, se ha estudiado en 2 poblaciones. Poblaciones vírgenes al tratamiento, en el estudio Calibrate, donde enseñó una supresión virológica de alrededor del 90%, y el estudio Capella, estudio de fase 2, fase 3, que hablamos ayer durante la sesión de ID Week, porque fue presentado uno de los trabajos en ID Week. Esos estudios fueron hechos en pacientes con virus multidrogas resistente y probó que tenía una eficacia alrededor del 83%, aun cuando los pacientes en el régimen de background no tenían muchas opciones, porque eran pacientes con drogas muy resistentes. Básicamente estaban tomando monoterapia con lenacapavir. Es decir, que funcionó muy bien a 52 semanas. Algo muy prometedor. Y hay 2 estudios programados que ya están reclutando. Nuestro centro está reclutando también pacientes de este estudio para PrEP, para usar el lenacapavir cada 6 meses, una inyección subcutánea para PrEP. El Purpose 1, el estudio Purpose 1 en hombres cis y mujeres transgénero, y el Purpose 2 en hombres transgénero y mujeres. Es decir, que tendremos ya en los próximos, está en etapa de reclutamiento, tendremos en el próximo año alguna data. No existen muchas técnicas para prevenir, desafortunadamente, el VIH específicamente en mujeres, sobre todo que le provean empoderamiento a la mujer en la relación sexual, que es un problema en las sociedades, por ejemplo, en las sociedades africanas y en algunas poblaciones latinas también, y en algunas poblaciones en Estados Unidos, que la mujer no está empoderada para decirle al hombre que se ponga el condón y demás. El anillo de dapivirina, pues, tiene ese atractivo de que la mujer solo depende de ella para tratar de prevenir el VIH. Es una estrategia un tanto viable en poblaciones en donde hay violencia intrafamiliar, ¿no? Y demás. 2 estudios, el RING Study y el Aspire Study, que estudiaron el anillo de dapivirina en África de manera controlada, doble ciega, en pacientes entre 18 a 45 años en África, y las mujeres fueron asignadas a el anillo o placebo, con un objetivo muy simple, la incidencia de VIH a través del tiempo. Y estos fueron los resultados. Aunque no es tan contundente como algunas de las otras estrategias, pues reduce el VIH, la incidencia de VIH en un 31%, de 25 a 30%. Pero la mayor reducción se vio en mujeres de más de 21 años, 37% versus 56%, depende del estudio que veamos. Y no hubo diferencia significativa con el placebo en mujeres de 21 años, lo cual creemos que es por el efecto de la adherencia. Son mujeres más jóvenes, en donde la adherencia quizás no es tan óptima, y entonces tiene el mismo problema que tienen las estrategias PrEP, que dependen de que una persona joven pues siga un régimen que ha sido un tanto difícil, ¿no? Las conclusiones es que es modestamente protector. Probablemente la eficacia baja es porque las mujeres eran más jóvenes, pero cuando se estudia la efectividad en el campo, se ve que hay una reducción de un 59%. Esos estudios fueron prolongados. Ya después que se acabó el estudio doble ciego aleatorizado, pues se siguieron observando los 2 grupos de mujeres, y se vio que a través del tiempo tiene una reducción de 50-59%. Es decir, que funciona. En CROI se presentó este año, un grupo presentó la dapivirina, es segura
en el embarazo y la lactancia, lo cual es muy alentador porque hay un problema si la mujer queda embarazada, ¿no? Pero parece ser seguro. Otra técnica es, vamos de una píldora diaria, una inyección cada 2 meses, una inyección cada 6 meses. ¿Qué tal si podemos hacer la estrategia anual, cada 1 año? Y podemos hacer, tenemos los microarrays, los parchos de microarrays, que es un parcho que produce un delivery sostenido de la droga en las personas, que es algo atractivo porque puede ser puesto una vez al año. Y aquí vemos más o menos el esquema, en donde son agujitas, ¿no?, que están adheridas a un parcho, se pone en la piel y la droga se distribuye en el tejido celular subcutáneo y entonces crea una concentración estable que puede quizás cambiarse cada 6 meses y cada año. Es algo alentador, está todavía en etapas muy tempranas, pero puede ser, es algo que podemos, que estamos esperando y que puede ser una estrategia viable. Otras estrategias que están siendo utilizadas en el CROI reciente fue presentada el uso de tenofovir y el vitegravir administrado rectalmente en hombres que tienen sexo con hombres, y el PrEP, usar PrEP demanda una ducha rectal también comparado con el tenofovir. Los estudios preliminares fueron presentados en el CROI y parece que ser algo, una estrategia que pueden ser viables en el futuro. Es decir, que innovando a través de la prevención, pues el campo tiene muchas cosas que son prometedoras y que pueden cambiar la manera en que hacemos prevención en los próximos años. Otra estrategia de la cual no se habla mucho fuera de África y en la cual yo he hecho algo de trabajo es la circuncisión masculina voluntaria, que es una estrategia de salud pública. Como ustedes saben, la circuncisión masculina es probablemente el procedimiento quirúrgico más antiguo de la humanidad. Es hecho a través del mundo por razones religiosas, en personas de la fe musulmana y en personas de la fe judía. Y en África, aunque no tiene una connotación religiosa, tiene una connotación cultural. Es un rito de pase de adultez en algunas de las tribus. Por ejemplo, en las tribus de los Kikuyos del este de África, los hombres que no son circuncidados a la edad de 15 años, y si no son circuncidados, pues se considera que no han pasado a la adultez. Es un rito de pase a la adultez. Hacen circuncisiones públicas de todos los hombres cuando cumplen 15 años y luego los mandan al campo, ¿no?, a que sanen como grupo, ¿no?, los que fueron circuncidados. Se hacen hermanos de circuncisión. Es algo muy interesante para ver. Y esto es un elemento de diferencia tribal. Es decir, se reconoce una persona u otra por estar circuncidado o no. Entonces es interesante estudiar en estas poblaciones. Los primeros estudios que dieron, que sugirieron de que la circuncisión tenía un rol en la prevención de VIH fueron observacionales, en donde se veía que en los países, fueron ecológicos en realidad, que en los países en donde había muchos hombres circuncidados, había menos VIH. Y en los países que tenían menos hombres circuncidados, había más VIH. Entonces fueron estudios primeramente ecológicos. Luego se hicieron estudios observacionales. Por razones de tiempo no les voy a detallar todos los estudios porque ya eso está probado, pero como ven ahí, la reducción del riesgo de contraer el VIH en varones circuncidados es alrededor del 60%. Es muy buena, es parecida al uso inconsistente del condón, que es como se usa el condón. 3 estudios aleatorizados. No se puede cegar el brazo que tiene circuncisión, ¿no?, porque el hombre que es circuncidado se da cuenta de que lo circuncidaron. Pero hubo 3 estudios: el estudio de Rakai, Uganda, de Ron Gray, el estudio de Kisumu, Kenia, por el grupo nuestro, yo no tuve nada que ver, pero el grupo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois, y el grupo francés en Orange Farm, South Africa. Y estos estudios, que fueron planeados a 5 años,
tuvieron un diseño muy simple. La mitad de los hombres fueron circuncidados, la mitad de los hombres no circuncidados, y a través del tiempo se veían en la consulta y se le hacían pruebas de VIH. Los hombres no circuncidados se estaban infectando al doble de los hombres circuncidados. Y hubo que parar el estudio a los 2 o 3 años y ofrecerle la circuncisión a los dos grupos. Y se ve aquí en el Kaplan-Meier como la incidencia de VIH es significativamente diferente en ambos grupos. Este es el estudio de Hopkins, de Ron Gray, y el anterior, el estudio de Bailey de la Universidad de Illinois en Kenia. Este fue hecho en Uganda. Entonces, de ahí de esos estudios se deriva que la protección de la circuncisión masculina es alrededor del 50-60% en varones circuncidados. Uno de los estudios, el nuestro, de la Universidad de Illinois, mostró una protección contra el herpes que no se observó en los otros estudios, por eso tiene el signo de interrogación. Y protege contra el HPV en 35%, un tercio de los casos, un tercio de la reducción. Lo cual tiene una implicancia para la mujer indirecta, porque al disminuir el HPV en el hombre, pues se disminuye en la mujer el riesgo de cáncer de cuello uterino. Y no tiene ningún efecto para la uretritis en el varón. ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el mecanismo protector? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Al remover el prepucio, la capa interna del prepucio es menos queratinizada que la capa externa del prepucio. Cuando se produce una erección, se expone la capa interna del prepucio, que es más susceptible a abrasiones durante el acto sexual. Y eso tiene como consecuencia de que haya mayor infección. También el hombre, el varón no circuncidado, tiene mayor crecimiento de bacterias anaerobias. Y ese ambiente crea algo de inflamación, y esa inflamación puede causar problemas para la transmisión y aumentar la avidez de las células de Langerhans, los macrófagos tisulares que captan el virus del VIH. Yo creo que es multifactorial. Es un asunto de disminuir la capa interna, todas las anteriores, disminuir la inflamación y también la superficie. Al eliminar el prepucio, se elimina la superficie de contacto durante el acto sexual. Es decir, que es multifactorial, no se entiende exactamente cuál es la razón, si hay una razón más preponderante que otra, pero funciona. Y eso es lo importante. Luego del 2007, que fueron parados esos estudios, la Organización Mundial de la Salud recomendó la circuncisión para países de una moderada prevalencia de VIH, en donde la mayor parte de las infecciones ocurrían de manera heterosexual, porque no funciona la circuncisión en los hombres que tienen sexo con hombres, porque la pareja receptiva pues no tiene ningún tipo de protección. Está bien sabido que los hombres generalmente hacen ambas cosas, son receptivos y activos, ¿no? Entonces podemos hacer esta intervención en lugares, por ejemplo, lugares de Latinoamérica, en donde gran parte aunque ya se sabe que la epidemia también en estas tierras es también mayormente hombres que tienen sexo con hombres, pero a la sazón creíamos que en algunas áreas del Caribe también era la transmisión heterosexual. Y entonces hicimos estudios de factibilidad en el Caribe, en la República Dominicana, en áreas de muy alta prevalencia, para ver si era efectivo, si era factible hacer la circuncisión. Si los varones fueran ofertados, si ofertábamos la circuncisión, ellos iban a dejar que los circuncidáramos, ¿no? Y entonces elegimos las provincias del este, en donde estaba la mayor cantidad de casos de VIH. Los puntos rojos son el área donde hicimos encuestas para ver de factibilidad, y los círculos azules es donde hicimos grupos focales para ver si encontramos muchas cosas interesantes. Número uno, cuando hicimos grupos focales le preguntábamos al varón si te ofrecemos una circuncisión para disminuir el riesgo de VIH, ¿tú te harías la circuncisión? El varón dice, no me haría la circuncisión. ¿Pero por qué? Dice, bueno, nuestras mujeres no van a dejar que nos circunciden. ¿Pero por qué? Porque van a creer que la circuncisión disminuye el placer sexual, que es algo que ha sido confirmado de que no es cierto. Los hombres circuncidados no tienen menor riesgo, menor placer sexual. Y entonces cuando le preguntábamos a las mujeres, porque hicimos grupos focales con mujeres exclusivamente para ver de lo que pensaban de circuncidar al varón, las mujeres decían, córtenlo,
Y nos dimos cuenta de dos cosas. A veces cuando uno hace data cualitativa se da cuenta de una o dos cosas que lo ayuda en el estudio. Y eso, lo que nos dimos cuenta es de que necesitábamos a la mujer para llegar al varón, para convencer al varón de hacerse la circuncisión. Y necesitábamos también pares, porque cuando le preguntábamos a los hombres, ¿qué necesitas saber para hacerte una circuncisión? Ellos decían, yo quiero hablar con otro hombre para ver si ese hombre se siente bien con la circuncisión. Y entonces comenzamos a usar pares. Los primeros hombres que circuncidamos, pues entonces lo poníamos a ser consejeros. Y también algunos de nuestros médicos que hicieron estudios se circuncidaron. Y entonces ellos mismos, pues, voluntariamente, obviamente. Y ellos eran pares, actuaban como pares, lo cual resultó muy bien. Creamos un estudio, un clinical trial, un ensayo clínico, no un ensayo clínico para probar que la circuncisión funcionaba, porque ya eso lo sabemos, pero un ensayo clínico para ver si la circuncisión es una estrategia viable en Latinoamérica, donde el contexto es muy diferente al contexto africano. El hombre africano, aunque tiene mucha similitud al hombre latino, no es completamente igual. Entonces queríamos ver si podíamos circuncidar hombres. Hicimos un ensayo clínico. Robert Bailey, el que hizo el estudio original en África, fue mi mentor, y llevamos el estudio a Latinoamérica. Y este es el flujograma. Lamentablemente no veo bien aquí, pero le hicimos el tamizaje alrededor de 500 hombres. 50 hombres no calificaron para el estudio. Terminamos circuncidando alrededor de 454 hombres. Y entonces estudiamos cuál fue la efectividad y cuál fue la satisfacción de los hombres. Y esto encontramos. Los grupos, comparamos el grupo de hombres circuncidados con los hombres que le fue ofertada la circuncisión y dijeron que no, para ver si había alguna diferencia, y no había ninguna diferencia significativa. La mayoría de los hombres eran hombres jóvenes, de una edad media baja, eran racialmente homogéneos. En la República Dominicana teníamos la ventaja de que podíamos estudiar dos grupos, porque podíamos estudiar migrantes haitianos y hombres dominicanos, lo cual tenían diferentes riesgos, ¿no? Y la incidencia de efectos adversos fue muy baja. Solamente tuvimos 20, la mayoría leve a moderada, y todos los hombres curaron, y generalmente fueron efectos adversos propios de una cirugía menor. Cabe destacar de que la circuncisión fue hecha a muy bajo. No crean que fue hecha por cirujanos, urólogos, fue hecha por médicos primarios. En África es hecha por enfermeros o enfermeras, pero en República Dominicana no se podía por un tema con el Ministerio de Salud, que no permite a los enfermeros hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces teníamos dos clínicas. Cuando hablo de clínica hablo de consulta externa, no crean, porque ayer cometí el error hablaba de clínica, y alguien me preguntó, ¿pero qué clínica? Es un sesgo del lenguaje, ¿no? Pero son consultas externas. Y entonces fueron hechas a muy bajo costo, circuncisiones muy bajo costo. Tuvimos un buen éxito. La satisfacción fue muy alta, por encima del 90%. A 7 días del procedimiento, cuando se le preguntaba a los hombres si estaban conformes con el procedimiento, decían que sí, más del 90%. Y los efectos adversos fueron muy bajos, 4.4%, sugiriendo de que la circuncisión puede aplicarse en el contexto latinoamericano, usando la República Dominicana como modelo, ¿no? Entonces después queríamos ver cómo estaban los hombres a los 6 meses, de 6 meses a un año. Y entonces buscamos a los 454 hombres para ver cuál fue la satisfacción, y queríamos saber si lo del placer sexual era cuento urbano o era real, ¿no? Queríamos saber cómo iba su placer sexual luego de la circuncisión. En la mayoría de los hombres circuncidados en los contextos religiosos y en los Estados Unidos, en donde se practica la circuncisión, no tiene nada que ver con contextos religiosos. En Estados Unidos tiene algo que ver en los 60 o en los 50, cuando se decía que prevenía infecciones urinarias. Y queríamos ver si son circuncidados como niños, es decir, que no tienen parangón de referencia, ¿no? Pero cuando se circuncida de adulto, usted sabe si el placer sexual era mejor ayer que ahora cuando tiene la circuncisión. Entonces queríamos ver cómo era el trauma coital también.
Entonces lo buscamos, hicimos un estudio de cohorte, hicimos entrevistas en persona o por teléfono, y esos son los objetivos principales del estudio. Y una de las críticas de la circuncisión, que es una de las críticas también al PrEP, es que producen desinhibición del comportamiento. Es decir, que si usted le da PrEP a alguien o circuncida y le dice, bueno, ahora está circuncidado, se te disminuye el riesgo en 60%, dice, bueno, pues entonces ¿para qué voy a usar condón? Porque ya tengo disminución de riesgo. Entonces produce desinhibición. Es una de las críticas de estas estrategias, lo cual creo yo que no son críticas válidas porque disminuyen el riesgo de VIH. Y queríamos ver si hubo desinhibición del comportamiento. De los 454 hombres que circuncidamos, encontramos 362. Y de estos, el 93% ya había reiniciado la actividad sexual. Algo que cabe destacar es que cuando estudiamos las barreras de la circuncisión, ¿por qué la circuncisión puede no funcionar en la República Dominicana? Y le preguntábamos a los hombres, ¿qué es lo que más te preocupa de una circuncisión? Yo creía que era el riesgo de infección, el riesgo de sangrado, el riesgo de que corten más de la cuenta. Eso es lo que pensaba yo. ¿Ustedes saben cuál era la preocupación número 1 de los hombres? Exactamente. La preocupación número 1 de los hombres era que tenían que estar 6 semanas sin tener sexo. Y yo le decíamos, cuando le hacíamos el consentimiento informado, le decíamos, te puede dar infección, puedes sangrar, tienes que estar 6 semanas sin sexo. ¿Cómo? Entonces esa fue una limitante. Y el 93% ya había iniciado la actividad sexual. Pero fíjense la diferencia. Las gráficas a su izquierda dicen del placer y la función sexual en los hombres. Lamentablemente no veo las letras, pero es lo que la función sexual y el placer sexual, el orgasmo temprano, el tener satisfacción sexual y demás. Las gráficas altas, las barras altas, son pre-circuncisión y las barras bajas son post-circuncisión. Fíjense que todo esto mejoró. El placer sexual mejoró luego de la circuncisión en estos hombres. Y cuando hablamos del trauma coital, sangrados, abrasiones del pene y demás, todo eso disminuyó significativamente en los pacientes luego de la circuncisión. Es decir, que no solamente la circuncisión no disminuye el placer sexual, sugerido por esta data en casi 500 pacientes, aumenta el placer sexual. Entonces, luego de eso, Paul Fleming de la Universidad de Michigan, un colaborador nuestro, quería estudiar la masculinidad relacionada con la circuncisión. ¿Cómo cambia la circuncisión la masculinidad? Hizo estudios muy interesantes que le estoy poniendo ahí, pero una de las cosas que estudió fue la utilización del cuidado de salud. Y nos dimos cuenta, el hombre está alienado, en Latinoamérica como en África, está alienado del sistema de salud. En las clínicas comunitarias existe un día para la mujer, un día para las embarazadas, un día para los niños de pediatría y demás, pero no existe un día para los hombres. Entonces los hombres ven el sistema de salud como algo al que accesan cuando están enfermos, no de preventivo, de prevención. Y vimos que en este estudio, 32% de todos los varones que fueron circuncidados nunca había tenido ningún servicio médico, nunca había ido al sistema de salud para nada. Y 80% cuando le preguntábamos se sentía más cómodo yendo al médico. Decía, pero ahí los hombres tienen un espacio, un lugar en el sistema de salud. Y 38% de estos hombres que eran hombres de alto riesgo, hombres muy vulnerables de contraer el VIH, más de un tercio nunca se había hecho un test de VIH. Es decir, que la circuncisión en este contexto nos sirve como un punto de entrada del hombre al sistema de salud. Y en África, en las clínicas donde se hace circuncisión masculina, se han circuncidado más de 2 millones de hombres en el oeste de África. El hombre se ve algo que no se ve en el sistema de salud, que es el hombre trayendo a su niño a la clínica. El hombre que es circuncidado trae a su niño a ser circuncidado. Y se ve algo que generalmente es la madre que lleva a los niños al médico en esos contextos. Entonces, si captamos el hombre cuando se le hace la circuncisión, podemos hacerle consejería de transmisión, disminución de riesgo en enfermedades de transmisión sexual, consejería en términos de planificación familiar. Podemos hacer
consejería en términos de abuso intrafamiliar o de violencia intrafamiliar. Es decir, es una puerta de entrada del hombre al sistema de salud. Y en uno de los sitios, en uno de los sites que usamos donde hicimos el estudio, creamos una clínica de hombres, en donde van los hombres y las mujeres transgénero, y todavía sigue funcionando. No tiene nada que ver con nosotros ya, porque quedó como parte del sistema, pero se hizo como parte de este estudio. Pero bien, otra de las estrategias de innovación pueden ser los modelos comunitarios. Yo le voy a poner el ejemplo de Chicago. El mapa que ven ahí es el mismo mapa, ¿no? Con diferentes colores. Ese es el mapa de Cook County, el condado donde se encuentra la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago está ahí en uno de esos cuadritos que está ahí en el medio. Los colores más oscuros denotan más alta prevalencia y más altas incidencias, y los colores más claros denotan baja prevalencia y baja incidencia. Lo que tienen a la izquierda son los nuevos casos de VIH en el 2020. Lo rojo es muy alto. Estas son las comunidades del sur de Chicago y del oeste de Chicago, en donde viven las minorías raciales, lo cual no es sorpresa para nadie. El mapa que sigue es el mapa de la mortalidad por COVID. Las áreas más sombreadas, la prevalencia es mayor; las áreas menos sombreadas, la prevalencia es menor. El mapa que sigue, naranja, son las muertes por arma de fuego en Chicago. Las áreas más sombreadas es más prevalencia, las áreas más claras son menos prevalencia. Y el mapa que sigue es el de la pobreza en Chicago. Las áreas más sombreadas son las áreas de mayor prevalencia y las áreas menos sombreadas son las áreas de menos prevalencia. ¿Ustedes notan alguna similitud en los mapas? Son interpuestos, están intercalados. Es decir, la pobreza, la mortalidad por COVID, la muerte por armas de fuego y la muerte por VIH es la misma. La ciudad de Chicago es un estudio de caso en las desventajas de algunas poblaciones. Entonces, se hace necesario buscar estrategias de cómo vamos a disminuir los niveles de VIH que son muy altos en muchas comunidades. Y entonces, en el 1992, mi colega Rick Nova creó las clínicas comunitarias. Una vez más, cuando hablo de clínica es una consulta. No se vayan a creer que es una clínica con... Yo les voy a mostrar fotos ahora. Son consultas muy hechos en locales comerciales para que no se vea que es una consulta de VIH, porque está altamente estigmatizado el VIH en las comunidades del sur y del oeste de Chicago. Entonces él creó esas clínicas en donde se alquilaba un local, que es el mismo local que se usa para las tiendas, ¿no? Y entonces se daba, no tenía ninguna identificación de que era un centro de salud. Y tenemos 6 alrededor de Chicago, una en el Hospital Central, nuestro hospital, que está acá, que es esta es la ciudad de Chicago propiamente dicha, y las otras en las comunidades del norte, en donde donde vive la mayor proporción de hombres que tienen sexo con hombres, que, ojo, la prevalencia es mayor, pero ya la incidencia es menor. Son hombres ya mayores con VIH, que viven con VIH y no tenemos muchos casos nuevos. La mayoría de los casos nuevos se ven en el sur, donde viven los afroamericanos, que es donde hay una prevalencia en varones entre 19 y 24 años que es altísima. Entonces tenemos esas clínicas comunitarias en la ciudad de Chicago. Fíjense cómo lucen, por eso les digo, no se vaya a creer que es un hospital, ¿no? Tienen un letrero un anuncio de que dice que es un proyecto de salud pública, de la Escuela de Salud Pública, porque fueron colocalizadas con un proyecto nuestro comunitario, nuestro, no mío, sino de la institución, de la Escuela de Salud Pública, en donde se hace disminución del riesgo, se hace distribución de jeringuillas limpias, se hace prueba de hepatitis C, y entonces colocalizamos las clínicas de VIH con ese modelo. Y entonces proveemos cuidado al VIH cuando entra al sistema alguien que se hace testeo de VIH, da positivo al VIH, ahí mismo se trata. Y nuestros médicos van a la comunidad. Es decir, no esperamos que el paciente venga a nosotros, sino que vamos a la comunidad. En esas clínicas que ven ahí, que muchas están en sitios que son altamente peligrosos, pero respetados por las pandillas de Chicago, porque es por ser centros de salud, ¿no? Y entonces estudiamos cuál fue la eficacia de esas clínicas en proveer cuidado de VIH. Hicimos un estudio en que comparamos la efectividad del modelo comunitario con el modelo hospitalario.
Comparamos nuestra clínica del hospital, donde van pacientes con un estatus socioeconómico más alto y demás, con las clínicas comunitarias, a ver si había alguna diferencia entre las dos poblaciones. Hicimos un estudio retrospectivo, esas son las fechas que miramos de 5 años, desde el 2010 al 2014. Y una colega y yo miramos por semestre cuál era la diferencia porque los pacientes vienen generalmente entre 3 a 6 meses. Antes venían cada 3 meses, ahora vienen cada 6 meses. Y entonces la pregunta que teníamos era cuál es el riesgo de fallo virológico entre las poblaciones que van a la clínica versus las poblaciones que se atienden en el hospital. Fíjense la demografía, la diferencia en la demografía de las dos poblaciones. Las clínicas comunitarias, 71% de pacientes afroamericanos versus 58%, estadísticamente significativo. Más 92% de los pacientes sin seguro. Uso de drogas activos, 40 versus 25%. Personas sin hogar, 17 versus 0%. Nosotros tenemos pacientes, tenemos un sistema de trabajadores, no son pares, porque no todos tienen VIH, pero son personas de la comunidad que contratamos, es como las acompañadoras que se usan en Latinoamérica, y van y le dan los medicamentos a los pacientes que viven, que no tienen hogar, debajo de los puentes en Chicago, y esas personas tienen carga viral indetectable. Es decir, que eso de que los pacientes que están más desventajados económicamente no se toman el medicamento, ya sabemos que eso no es así. No debemos estigmatizar eso. Y fíjense, las curvas de Kaplan-Meier fueron el riesgo de padecer fallo virológico o el riesgo de tener suceso virológico, que es la gráfica de la izquierda versus la gráfica de la derecha, fue más o menos el mismo. Es decir, que aun cuando tenemos poblaciones económicamente en desventaja, poblaciones más difíciles de tratar y de llegar a ellas, el suceso de la terapia es el mismo. Lo que ven ahí es un scatter plot donde se ven el número de pacientes. En azul se ve el número de pacientes que tienen una carga viral de menos de 200, y en rojo son los pacientes que tienen una carga viral de más de 200. Y si ven, los colores son más o menos iguales, y cada uno en el eje de las X son semestres, son 10 semestres, porque se vio 5 años. Y vemos que son iguales en la clínica comunitaria que en la clínica hospitalaria, el número de pacientes que tienen en agregado una carga viral de menos de 200. Entonces, la conclusión de este estudio es que UCCN, así le llamamos al consorcio de clínicas, sirve a una población más marginal y más difícil de accesar. Este modelo comunitario es tan efectivo como el hospital para proveer el cuidado. Y parte del suceso es que damos atención que no estigmatiza al paciente, que es afirmando la orientación sexual, afirmando el uso de drogas y demás. No le damos con la varita sino que lo acompañamos en su proceso para tratar de que el outcome sea mejor de VIH. Pero estábamos fallando en un área. Tenemos el 97% de los pacientes tienen una prescripción de antirretrovirales. El 85% de todo el consorcio tiene una carga viral indetectable. Pero fíjense, la retención en cuidado es del 53%. Es decir, no retenemos muy bien cuidado porque son poblaciones muy vulnerables, ¿no? Entonces, creamos un sistema de acceso rápido y participamos en unos fondos de HRSA, de Ryan White, para tratar de hacer el acceso rápido a antirretrovirales, luego del diagnóstico o luego de la revinculación en cuidado del paciente que se pierde, que abandona la terapia, cuando se revincula con el sector de salud, que entre de manera rápida. Entonces nos propusimos cambiar este paradigma. Este era el paradigma que teníamos antes de implementar el Rapid Start, el inicio rápido. Esto era lo que pasaba. Cuando alguien se diagnosticaba con VIH en la emergencia, pues generaba una consulta a la clínica de VIH o a una de nuestras clínicas comunitarias. Mirábamos cuando el doctor X tenía un espacio y entonces le decíamos, venga en 3 semanas. El caso es que desde el diagnóstico al tratamiento pasaban alrededor de 6 semanas. ¿Qué hicimos? Cambiamos todo eso
para tratar de disminuir entre el diagnóstico y el tratamiento menos de 7 días, con el objetivo de hacerlo entre las 24 y las 72 horas. Lo que pasa ahora es que a través de todo el sistema que llamamos UI Health de la Universidad de Illinois, cuando un paciente da positivo, genera un mensaje al grupo nuestro. Y el grupo nuestro inmediatamente contacta al paciente para ofrecerle tratamiento retroviral. Y si tenemos que ir a llevarle las pastillas a la casa, se las llevamos. Es decir, lo que hacemos es que le damos el tratamiento, esta es la píldora, ¿no? Y entonces le tomamos la sangre para las pruebas de laboratorio, lo cual era al revés. Hacíamos la prueba de laboratorio primero, esperábamos que llegaran los resultados y le dábamos el tratamiento. Ahora le damos un tratamiento, tomamos la sangre para las pruebas y vemos al paciente, se acompaña al paciente diariamente con llamadas y demás, y un médico lo ve en alrededor de 2 semanas, para tratar de disminuir el tiempo de entrada al sistema en menos de 7 días. Participamos en este estudio modelo alrededor de los Estados Unidos. Nosotros fuimos al centro en Chicago. Y entonces hemos reducido el número de acceso de la emergencia significativamente. Más del 80% de los pacientes vistos por emergencia han recibido el tratamiento en menos de 7 días, cuando es factible entre 24 y 72 horas. Y tenemos una retención en cuidado de 1 año de alrededor del 95%. Ahora, ¿qué lección aprendimos con este proyecto? Aprendimos que tenemos que usar una estrategia completamente diferente para las personas privadas de libertad. No privadas de libertad que están nosotros proveemos el cuidado de todas las clínicas en el estado de Illinois a través de telemedicina, antes de que la telemedicina fuera el estándar como es ahora luego del COVID. Pero cuando salen, tratamos de vincularlo a una de las clínicas nuestras del sistema, pero perdemos a muchos de los pacientes. Entonces esas personas que han estado envueltos con el sistema judicial tienen un alto problema, tienen baja movilidad, porque en Chicago hay líneas de pandilla. Es decir, el que es de la parte sur no puede ir al oeste porque lo pueden matar. Entonces, tratamos de ver cómo vamos a vincular o mantener estos pacientes en cuidado. Y entonces participamos en otro concurso un programa también de ERSA para implementar el cuidado de atención móvil. Y entonces lo que diseñamos fue un plan de implementación de dar atención móvil a pacientes que sean privados de libertad. Lo que pasa ahora es, y lo estamos comenzando, no tengo ninguna data, solamente le estoy diciendo lo que estamos haciendo. Vamos a implementar una técnica que crearon en Boston, el Design for the Margins, diseñando para los márgenes, para la gente que está en los márgenes de la sociedad, que es para personas que han estado envueltas o privadas de libertad cuando vuelven a la sociedad, ¿no? Y vamos a implementar este modelo. Lo diferente de nuestro centro es que el modelo fue implementado con clínicas, con modelos comunitarios, en donde el paciente iba a la clínica. En nuestro modelo, nosotros vamos a ir al paciente mediante una unidad móvil. Estos son los centros en Estados Unidos que están participando. El de nosotros es el de Chicago, es en la ciudad de Chicago acá. Hay 13 centros, muchos universitarios, muchos comunitarios y un departamento de salud de una de las ciudades. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos hay un grupo en nuestra facultad que provee el cuidado de VIH a los pacientes cuando están en la prisión. Todos los pacientes cuando están en prisión tienen una adherencia de 100%, porque se tienen que tomar la medicina, es observado, ¿no? Pero cuando salen, entonces lo abandonamos el tratamiento. Y entonces lo que hacemos es que el team nuestro, que es un trabajador social y un trabajador, lo que se llama outreach worker, que puede o no ser un par, van a las reuniones pre-release, antes de que el paciente salga a la comunidad, para ofrecerle los servicios de salud móvil, para ver si van a tener casa cuando salga, para ver si tienen seguridad alimentaria y tratar de vincularlos a todos esos servicios antes de que salgan, ¿no? Cuando salen, el modelo llama a reunirse con ellos el día en que son liberados, pero nosotros no podemos hacer eso porque son clínicas no en la ciudad de Chicago, sino a través del estado, y muchas de esas clínicas están a 300 kilómetros de Chicago.
Entonces no lo podemos hacer exactamente como lo hicieron en Boston, pero estamos haciendo una modificación que cuando el paciente llega a Chicago, generalmente ellos lo llevan en autobuses de vuelta a Chicago, ahí entonces nos reunimos con ellos, lo vinculamos a una de las clínicas base, que esté cerca de su domicilio, pero no para que el paciente vaya a la clínica, sino para que tengan una clínica base. Y entonces hacemos visitas en un van, en una unidad móvil, una vez a la semana. Lo hacemos por vecindario. Hoy vamos a visitar a Roberto, Pablo y Max. Mañana vamos, el jueves que viene, lo hacemos una vez a la semana y hacemos lo que le decimos un run. Vamos al barrio, estacionamos el van en un sitio y entonces vamos en un carro, buscamos al paciente y lo traemos al van. A veces no se puede llegar, en el van es un poco grande y no se puede llegar hasta el domicilio. Por eso lo hacemos en un área cercana y a veces es estigmatizante. El paciente no quiere que usted vaya con un van que diga Universidad de Illinois y entonces lo hacemos en un lugar cercano. Este es el van que estamos usando. El van no es nuestro, lo estamos contratando, es parte del grant. Este es el médico nuestro, que era un residente nuestro que se graduó y siguió con nosotros y es infectólogo y ve a los pacientes en el van. Y este era el trabajador social que teníamos, Marcel, que desafortunadamente murió presa de la violencia de Chicago hace 2 meses. Entonces, en conclusión, para ver qué ustedes piensan y discutir un poco, contestar algunas preguntas en los minutos que nos quedan, ¿cuáles son las conclusiones de innovar para terminar la pandemia? Yo creo que más que innovar es tratar de llevar yo creo mucho en el cuidado comunitario, en llevar el cuidado al paciente donde se encuentra. El sistema de salud nuestro, y cuando hablo nuestro, hablo en el que yo practico, ¿no? Pero conozco muy bien varios sistemas de salud y vemos el sistema de salud. Depende de que el paciente venga a nosotros. Nosotros tenemos que, de alguna manera, ir al paciente para que estas cosas funcionen. Entonces, las clínicas de atención integral en la comunidad o las consultas son efectivas. Ahora estamos tratando de ver si podemos dar el PrEP en unidades móviles también. No lo estamos haciendo todavía, pero estamos tratando de ver si lo podemos dar en unidades móviles. Hay modelos que se dan en farmacias y demás. Algunos colegas lo están haciendo en algunas ciudades de Estados Unidos. Debemos llevar el PrEP y la terapia antirretroviral a la comunidad. Debemos proveer terapia de afirmación del género, conseguir en salud mental. El problema de salud mental en donde yo practico en Chicago es astronómico. Los pacientes tienen el 90% con problemas de salud mental. Eso produce el abandono de la terapia. Y no tenemos suficientes psiquiatras, no tenemos suficientes centros. Tenemos que desestigmatizar la sexualidad y las prácticas sexuales. Si seguimos dándole a la gente por la cabeza de que usen el condón y que sean abstinentes, no vamos a lograr absolutamente nada. Los hombres que tienen sexo con hombres, si quieren usar PrEP y no quieren usar condón, no está en usted juzgar esa condición. Usted lo que tiene que hacer es acompañar al paciente en lo que quiera. La práctica, no podemos adaptar al paciente a lo que queramos nosotros porque no está funcionando. Yo tengo pacientes, como muchos de ustedes tienen, pacientes en PrEP que no usan condón y no tienen VIH y no quieren usar el condón. Entonces tenemos que acompañarlos en ese proceso y tratamos de desestigmatizar. Lo mismo con las mujeres transgénero, con los hombres transgénero. Tenemos que aprender a ver la sexualidad como parte de la vida y no tratar de adaptar la sexualidad al modelo de salud nuestro. Eso no funciona. Entonces tenemos que dar terapia hormonal y demás. Porque cuando usted le dice a una mujer transgénero que no le va a dar terapia hormonal, no vuelve donde usted, ni para el PrEP, ni para la terapia antirretroviral. Entonces es muy importante afirmar la sexualidad y las prácticas sexuales. Hablar de la sexualidad como hablamos de la diabetes o de la hipertensión. Necesitamos estrategias individualizadas. Puede ser que a algunos hombres en algunas poblaciones se les pueda hacer circuncisión masculina para disminuir el riesgo. No aplica en hombres que tienen sexo con hombres, pero puede haber escenarios o comunidades en que puede ser. Pueden ser estrategias individualizadas. No hay un one size fits all. No hay por qué tener estrategias que sean para todos, ¿no? Usar inyectables para personas que tienen problemas de adherencia, pues los inyectables pueden ser Podemos crear clínicas de mujeres para mujeres transgénero, llamarle clínica de mujeres. ¿Cuál es el problema?
Lo que tenemos que hacer, queremos que vengan a nosotros, ¿no? Y necesitamos estrategias para los privados de libertad. Y para eso, para todo eso, podemos usar en donde existan los recursos, quizás no en todos los sitios existan los recursos, pero estamos hablando de innovaciones, ¿no? Usar unidades móviles de atención porque llegamos al paciente. Tenemos que llegar a donde el paciente, en términos de prácticas sexuales, en términos de prevención. Si no adaptamos esta estrategia a las personas que estamos tratando de llegar, no vamos a lograr el éxito. Si queremos que las personas se adapten a nuestro sistema de salud. El sistema de salud, por lo menos en el que yo practico, es extremadamente complicado. Para llevar a un hombre de 20 años al sistema de salud, que haga una cita, que venga y se tome la sangre, se tome la muestra, que vaya a la farmacia y busque la pastilla, eso no funciona. Hay que dar la pastilla donde ellos están. Si es en la fiesta, hay que llevarlo a la fiesta. Porque así es que va a funcionar. Necesitamos estrategias individualizadas. Antes de despedirme, quiero invitarlos, porque en parte estoy representando al IDSA acá, quiero invitarlos al ID Week del 2023, que es la segunda semana de octubre, ya casi. Y quiero invitarlos también al podcast en español de la Sociedad Estadounidense de Infectología, de Microbiología, que me dieron el honor o la sentencia de ser el anfitrión. Y tengo que estar buscando invitados todos los meses y demás, pero es un podcast en español destinado a los médicos, a todos ustedes que de habla hispana, a los médicos en Estados Unidos que hablan en español. Y lo pueden encontrar si ponen Podcast Microbios en Google o en el Apple, y pueden encontrar y suscribirse. Y tenemos un episodio toda la semana. Algunos de ustedes, algunos colegas argentinos como Isabel Cassetti ha participado, y estaré llamando a algunos de ustedes a participar. Estamos tratando de que la enseñanza en español se siga difundiendo entre los médicos en Estados Unidos, porque cada vez somos más. En Chicago, a su orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max, por esta excelente y completísima presentación. Estamos muy sobre el tiempo, tenemos poco tiempo de preguntas. Yo solo quería, no sé si hay alguna pregunta en el público, quería preguntarte, bueno, vi ese mapa de Chicago con las zonas más sombreadas. Si pensamos un poco en Latinoamérica, la verdad es que estaría sombreada entera. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú la posibilidad o la factibilidad de implementar algún tipo de esas estrategias en la región de Latinoamérica? Fíjate, considerando la alta prevalencia y incidencia que tenemos. El problema de la implementación, el problema que yo veo de la implementación en Latinoamérica es el acceso a los medicamentos, porque el resto es relativamente fácil. Una unidad móvil es una unidad móvil. Una unidad móvil se consigue hasta donada en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Es decir, el problema no es la unidad móvil, por ejemplo, o las clínicas comunitarias de atención, que hay un sistema muy grande de clínicas de atención primaria en Latinoamérica, en las áreas rurales y demás. El problema es el acceso a los medicamentos. Si usted tiene que tener el medicamento, tiene que tener los inyectables. Entonces, esas cosas son todavía no son prácticas en Latinoamérica, pero con el tiempo pueden irse pensando como parte de los programas, en general. Puede irse pensando para tratar de ver cómo llegamos a las personas que tienen un más bajo acceso. Si alguien tiene preguntas, está el micrófono ahí en el medio. Yo hago una chiquitita nomás, y es, dentro de todo esto que has explicado, que realmente es muy interesante, ¿qué rol le ves en el futuro a las vacunas? Bueno, las vacunas tendrán un rol, la vacuna de VIH, pero como ustedes saben, todavía no hemos tenido una vacuna efectiva del VIH. Seguimos trabajando en eso, hay mucha gente muy brillante trabajando en eso. Y creo que cuando aparezca la vacuna será la forma preventiva por excelencia. Pero mientras tanto debemos usar estas técnicas porque todavía la vacuna se encuentra un poco distante. No, y creo que el desafío va a ser llegar a las poblaciones a vacunarlas. También, bueno, sobre todo con la mala publicidad que tienen las vacunas en estos días. Exactamente. Doctora. Hola Max, gracias. ¿Cómo estás? De nuevo. Yo siempre digo que escucharte es como ver una muy buena película por un rato, un recreo. Muchísimas gracias. Soy Elena Ovieta de Buenos Aires. Esto de las inequidades y el acceso a la PrEP
nosotros, digamos, somos un país rico que parece, pero realmente muy, muy pobre y con muchos problemas económicos. Y en este momento lo que estamos viendo respecto de acceso a PrEP, que por ley la tenemos y todo perfecto, tenemos una enorme deuda pendiente con salud anal en hombres que tienen sexo con hombres, y eso tiene que formar parte del package de prevención. Y lo otro es que tenemos un sistema de salud muy fragmentado, el público, el privado, la seguridad social, prepagos, seguros previos, etcétera, y los privados no quieren pagar la PrEP. Y esto es real, y entonces en el público tenemos pacientes que pagan su seguro médico, y ese seguro médico, aun cuando es ley, se hacen un poco los sordos. Ese era el comentario, digamos. No sé en Chile o en otros lados qué sucede. Cada escenario, cada país tiene problemas diferentes, barreras diferentes. Nosotros tenemos una barrera de acceso bastante grandes en los Estados Unidos. Afortunadamente, las drogas para combatir el VIH pues son financiadas por el gobierno, pero el resto de la patología no es financiada por el gobierno. Así que tenemos antirretrovirales y tenemos personas en carga viral indetectable, pero si el paciente necesita tratamiento para sífilis, no tenemos la penicilina para darle. Y parece algo de película, pero pasa. Bueno, parece que no hay alguna otra pregunta. Entonces, es que no le escucha escuchamos. el resto, con lo cual es mejor. Sí. Hola, buen día. Muy buena la presentación. Tengo una duda acerca de la PrEP, que me viene, no sé si la palabra está haciendo ruido, pero ya en diferentes cursos, diplomaturas se viene presentando y hablando, porque la PrEP nos sirve para VIH, entonces siempre, para prevenir el VIH, siempre se me abre el interrogante de todas las otras ITS, que yo entiendo que no hay que forzar al otro para usar el uso de preservativo, y si la persona no lo quiere usar está en todo su derecho a no usarlo, y podemos pensar en el PrEP en una relación, en un vínculo sexual de dos personas, pero también puede haber 3, 4 o más, y que nos abocamos solamente al VIH y por ahí sin querer no ponemos en palabras, o no sé si es que nos olvidamos de todas las otras infecciones, sífilis que se puede eliminar, virus de papiloma humano y otras tantas. Entonces yo no sé si las personas, o sea, tenemos toda la información acerca de todas las otras ITS. Entonces esa es mi duda. Es una duda muy frecuente. Primero, debo resaltar de que no quiero que se malinterprete mi comentario de que no se debe usar el condón. Yo soy promotor número 1 del condón. El problema es que los hombres no lo usan. Entonces tenemos que buscar, si no, no tuviéramos el número de infecciones nuevas que tenemos todos los días, ¿no? Tenemos desde los 1980 para acá, el número de infecciones nuevas es menor, pero es básicamente el mismo. Necesitamos estrategia. El condón funciona, los hombres lo usan en el 70% de los casos, de los actos sexuales. Estudio tras estudio. Entonces, el PrEP y las enfermedades de transmisión sexual, la crítica existe, bueno, pero estamos promoviendo las otras enfermedades de transmisión sexual. Mi punto es de que están pasando como quiera, porque el hombre no está usando el condón. Pero el que no está usando el condón, por lo menos con el PrEP lo protegemos del VIH, que es lo que queremos con esa terapia. Sí le va a dar sífilis, le va a dar gonorrea, pero hasta que no aparezca la próxima enfermedad no tratable, el VIH es la no tratable. Entonces, no podemos usar eso para crear una parálisis y decir, bueno, le va a dar más sífilis. Bueno, si le va a dar más, ¿es eso o VIH? Que es más costoso, causa más morbilidad, causa mortalidad. Entonces, lo que tenemos que tener es el sistema de vigilancia adecuado. Por eso vemos a esos pacientes cada 3 meses. Si le da sífilis, le damos la inyección. Si le da gonorrea, le damos la inyección, ¿no? Si le da clamidia, le damos las pastillas. Por eso tenemos que verlo cada 3 meses. No es perfecto, pero previene el VIH. Bueno, estamos pasados en el tiempo. Agradecerle nuevamente al doctor Max Brito por esta excelente presentación. Y quiero dejarlos invitados porque está vinculado a este tema. A continuación, en el Salón Buen Aire, lo que es tratamiento y cura del VIH. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a todos.